Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo 34, donde leeremos los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando, versículo a versículo, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Leamos entonces en Génesis 34, del versículo número 8 en adelante. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten. Hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento, y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon
todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? En la última oportunidad estudiamos sobre las características que rodearon la violación de Dina, hija que Jacob había tenido con su esposa Lea. Nos detuvimos en el momento cuando Siquem, el abusador, el violador, se enamora de Dina, la cual era una adolescente en esa época, y le pide a su padre Hamor que vaya para poder solicitarla en matrimonio para que ella se convierta en su esposa. Jacob espera a que sus hijos lleguen, y ahora, en la lectura que hemos tenido a partir del versículo 8, estamos ya en el momento cuando los hijos de Jacob han regresado, se enteran de parte de su padre Jacob que su hermana Dina ha sido abusada sexualmente, pero también se encuentra ahí Hamor, el padre del abusador, quien ahora viene para solicitar en matrimonio a Dina, ya que Siquem, su hijo, quiere casarse con ella. Posteriormente veremos que Siquem mismo se presenta y solicita a los hermanos de Dina que le permitan casarse con ella, ya que él estaba muy enamorado de su hermana. En todo esto, si usted revisa el pasaje, verá que en ningún momento hay ninguna petición de disculpas y mucho menos de perdón, ni de parte de Siquem, que fue el abusador, ni de parte de Hamor, quien era el padre de Siquem. Ellos quieren arreglar la situación únicamente de manera económica, porque esa es la propuesta, en primer lugar, que Hamor, el padre del abusador, hace a Jacob y le dice: mira, unámonos, seamos un solo pueblo, que nuestras hijas se casen con sus hijos y sus hijas se casen con nuestros hijos. Eso que Hamor estaba proponiendo era exactamente lo que la familia de Jacob no podía hacer. Recuerde que para Jacob había quedado muy claro que ellos no podían casarse con mujeres que habitaran en la tierra que el Señor les había prometido en herencia. Jacob lo había visto cuando era aún soltero, y su hermano Esaú, aunque eran mellizos, habían nacido al mismo tiempo, pero Esaú se casa más joven que Jacob, antes de él, y se casa con mujeres hititas. Y Jacob pudo ver cómo esa decisión de su hermano Esaú de casarse con mujeres de ahí, de la tierra de Canaán, había sido un elemento doloroso para su padre Jacob, y mucho más doloroso había sido para su madre Rebeca. Y recordará que hubo una queja
de Rebeca hacia Isaac, cuando le dijo: si Jacob se casa también con mujeres de esta tierra, entonces yo no voy a soportarlo más. Ahí para Jacob, el observar esos elementos era suficiente para él entender que no era conveniente y que le iba a causar mucho dolor a sus padres si él se casaba con una mujer de esa tierra. Posteriormente, Isaac, sabiendo que, aunque fraudulentamente, pero Jacob había recibido la bendición de la primogenitura, le manda a llamar y le dice: tienes que irte a la tierra de donde tu madre vino, a Padán Aram, de donde mi padre Abraham envió a su criado para que encontrara una esposa para mí. Tú también no debes tomar una mujer de aquí, de esta tierra, sino que debes ir y casarte allá. Luego su madre le hace la misma recomendación. Entonces, si Jacob había ido tan lejos para casarse, era porque estaba plenamente consciente que él no podía casarse con una mujer de la localidad y consecuentemente sus hijos, que eran los herederos de la promesa, tampoco. Por eso le digo, lo que Hamor le está ofreciendo a Jacob era exactamente lo que él jamás iba a aceptar. Pero lo que sucedía era que si ellos concertaban esos matrimonios, se casaban y, como dice más adelante, llegaban a formar un solo pueblo, eso, hermanos, se convertía desde el punto de vista económico en una alianza muy importante, por varias razones. En primer lugar, porque Hamor había llegado a asentarse en lo que se llamó Siquén, que era la ciudad que había construido y en honor a su hijo Siquén, que era el violador. Pero, como lo explicamos en su oportunidad, Siquén estaba ubicada en un punto estratégico donde dos rutas comerciales se cruzaban. Entonces, ellos tenían el control de esa área y por lo tanto tenían una ventaja, un posicionamiento para el comercio estratégico. Por eso es que Jacob decidió quedarse no en Siquén, pero sí muy cerca de Siquén, para aprovechar esas rutas comerciales que en Betel, que era donde Dios lo había llamado, no las había. Entonces, ¿qué ganaba Jacob si se hacía un pueblo con Hamor? Lo que ganaba era el poder tener esa posición comercial estratégica. Ahora, ¿qué ganaba Hamor si se hacía un pueblo con Jacob? Bueno, ganaba varias cosas. En primer lugar, la riqueza que Jacob tenía, como él más adelante se lo va a decir ya a la gente de la ciudad. El ganado de ellos, sus propiedades, sus esclavos serán nuestros. Es decir, la riqueza de ellos llegaría a ser de ellos porque se convertirían en un solo pueblo. En segundo lugar, Hamor se iba a fortalecer, no solo económicamente, sino que ahora iba a tener una alianza con la gente que Jacob tenía. Ellos, las condiciones estaban dadas para iniciar esa alianza, porque era su hijo Siquén quien se iba a casar con Dina, la hija de Jacob. Es decir, que si ese matrimonio se daba, y recuerden que Siquén era el príncipe, entonces de ahí en adelante los hijos que tuvieran iban a ser ya hijos comunes de ambas familias, que seguirían sustentando el poder en esa ciudad que se llamaba Siquén,
alianza se veía muy prometedor el futuro. Ese futuro prometedor se vino abajo a causa de los acontecimientos que aquí se están narrando. Por eso es que Siquén nunca llegó a ser una ciudad de importancia, y se menciona, creo que un par de veces en la Biblia. Una de ellas es, aunque ahí no se menciona Siquén, porque esta región es la que en el futuro, 2000 años después, se llegará a convertir en Samaria. Y es ahí, en Siquén, donde el Señor Jesús se va a encontrar con la mujer samaritana. Y recordará que una de las cosas que la mujer samaritana le dice al Señor Jesús es: ¿acaso eres tú mayor que Jacob, quien nos dio este pozo del cual bebió él, su familia y su ganado? Es decir, que en estos años que Jacob vivió cerca de Siquén, él hizo ese pozo en el cual 2000 años después el Señor Jesús tendría su encuentro con la samaritana. Pasaje que está en Juan capítulo 4. Entonces, aún ahí le decía, no se menciona ni siquiera el nombre de Siquén, porque nunca llegó a ser una ciudad importante. Posteriormente, cuando Siquén, el abusador, habla con los hermanos de Dina, igual él no ofrece disculpas, no pide perdón, no dice hice mal, él no muestra ningún arrepentimiento, sino que lo que ofrece son únicamente bienes materiales. En el versículo 11, usted puede leer que dice: Siquén por su parte le dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Es decir, él quería tapar su delito, su abuso, diciéndoles: pídanme muchos regalos. Y usted sabe que hay personas que creen que con el dinero se pueden solucionar todas las cosas, y creen que pueden andar burlándose de las personas, abusando de una y de otra, y que a la hora de tener problemas creen que pueden callarle la boca a la persona diciéndole: mire, arreglémoslo entre nosotros. Y ahí tal vez por 800, 1000 o 2000 o 3000 dólares llegan a un acuerdo y la cosa queda en silencio. Pero como lo vamos a ver más adelante, la dignidad de la hija de Jacob no estaba en venta, y ni sus hermanos estaban dispuestos a recibir muchos regalos. Es que quien les está diciendo eso no era un cualquiera, es Siquén, es un príncipe. Y cuando él les dice: pídanme lo que quieran, exíjanme muchos regalos, que yo se los voy a dar, no es alguien que está hablando que les iba a regalar un lapicero, o que les iba a regalar ¿el qué, hermanos? Una tarjeta de Navidad, sino que en verdad eran regalos grandes, lo que ellos quisieran. Pero entonces los hermanos de Dina, como el dicho dice, de tal padre tal astilla, ¿no? Y así como Jacob había sido un engañador, pero él ha pasado un proceso de 20 años que lo ha llevado a un arrepentimiento y a dejar de ser Jacob para convertirse en Israel. Pero sus hijos no han pasado por ese proceso. Entonces ellos utilizan el engaño como su padre lo había hecho décadas antes. Y entonces idean un plan y le dicen a Hamor y a su hijo Siquén: oigan,
nosotros no les podemos dar a nuestra hermana para que se case con Siquén. Porque para nosotros sería una vergüenza que una hermana nuestra se case con un hombre que no es circuncidado. Porque fíjense que entre nosotros, nuestra familia, todos los hombres nos circuncidamos. Y usted sabe que era cierto. Desde Abraham, él se había circuncidado, circuncidó a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 12 hijos. Era verdad que todos ellos eran circuncidados, porque esa era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y que lo había ratificado con Isaac y ahora con Jacob. Entonces, no queremos mucho dinero, no queremos exigir regalos, solo una condición. Y es que todos los hombres, todos ustedes, se circunciden. Y si ustedes se circuncidan como nosotros somos circuncidados, entonces sí, podremos darles nuestras hijas por esposas y nosotros tomaremos sus hijas para nosotros y ahí sí, seremos un solo pueblo. Claro, en eso, los hermanos de Dina ya llevaban un plan elaborado. Y entonces a Hamor, como a su hijo Siquén, les pareció que la petición de ellos no era realmente algo que le digo demasiado exigente o algo que dijera, no, eso sí que no lo podemos hacer. No, lo vieron que era factible. Pero claro, ellos estaban pidiendo que no solo Siquén, que supuestamente se iba a casar con Dina, se circuncidara. La idea era que todos los hombres de ellos se circuncidaran. Entonces, ellos tenían que hablar. Y ahí dice la escritura que tan enamorado estaba Siquén de Dina que fue el primero en circuncidarse. Dice que no demoró en hacerlo. Y luego fueron, dice, a la puerta de la ciudad. Pues recuerde que en el Antiguo Testamento, siempre que usted lea que se reunían en la puerta de la ciudad, eso equivalía a lo que hoy nosotros llamaríamos los juzgados. Es decir, en la puerta de la ciudad es donde se sentaban las personas más importantes y allí estaban los jueces, los príncipes. Para nosotros hoy quizás resulta extraño eso, ¿verdad? Que fuera en la puerta de la ciudad donde se dilucidaban los asuntos de la ciudad, donde se hacían juicios, donde los jueces daban dictámenes, eran los juzgados. Pero así era la época. Entonces llega Hamor y su hijo Siquén, que era, dice, el más importante de la familia, y les cuentan, y les dice, oigan, estos hombres tienen mucho dinero. A ellos se los plantean tal como ellos lo habían visto. Si ellos se unen con nosotros, esto será una alianza económica que nos hará mucho más fuertes. Usted sabe, en los últimos años en nuestro país se han dado muchas fusiones de empresas. Quizás las más notorias para nosotros son las de los bancos, ¿verdad? Que había un banco no tan pequeño, pero digamos ahí de regular tamaño, y luego otro banco, y se fusionan. ¿Por qué lo hacen? Porque fusionándose llegan a ser mucho más fuertes. Eso mismo es lo que están viendo acá. Y les dice, si nos unimos con ellos y somos un solo pueblo, entonces lo que sucederá es que todo lo que es de ellos será nuestro. Nos vamos a enriquecer, nos vamos a fortalecer. Y ya que tenemos la posesión de estas rutas comerciales, eso va a ser una inyección de capital, hablando en términos modernos, que los iba a convertir en una ciudad muy próspera. Pero solo hay una condición. Y es que para que sus hijas se casen con nuestros hijos y las nuestras para que se casen con los hijos de ellos, solo nos ponen una condición:
y es que nos circuncidemos todos, porque ellos tienen una costumbre cultural que se circuncidan. Y ellos, es una vergüenza que una hija de ellos se case con un hombre no circuncidado. Así que circuncidémonos todos y podremos ser un pueblo con ellos. Ahí estaban los príncipes, ahí estaban los jueces, y dice que a todos les pareció bien. Dijeron, conviene que firmemos esta alianza económica con esta gente, con este pueblo, que Hamor dice son amigos, y de esa manera vamos a ser más fuertes. Entonces se dio la orden, y entonces todos los hombres que vivían en Siquén comenzaron a ser circuncidados. La circuncisión es una operación quirúrgica, hoy en día se le llama una cirugía menor, que consiste en remover la piel que cubre el glande del miembro viril o del genital masculino. Eso es la circuncisión. Hoy en día es una operación que se hace sin mayores complicaciones. Mientras más joven o mientras más niño es la persona a quien se va a circuncidar, menos dificultades presenta, aunque es como le dije, una cirugía menor que no representa mayores repercusiones. Ahora, pero en esa época, usted sabe, no había, en primer lugar, los instrumentos necesarios. La circuncisión seguramente la hicieron con cuchillos afilados, pero recuerde, ellos no tenían el concepto de la asepsia. Ellos no sabían que hay microorganismos invisibles a la vista, pero no por eso menos reales, como microbios, bacterias. Y por eso a lo mejor ellos lavaban los cuchillos antes de circuncidar a una persona, pero era un lavar que no era una desinfección. Entonces, muy seguramente a la operación lo que seguía era una infección que iba a durar algún tiempo, en una época cuando no había antibióticos, lógicamente, ¿no? Lo cual pues les provocaría dolor, temperaturas y todo lo que una infección provoca, hasta que el cuerpo desarrollara las defensas suficientes y pudiese sobreponerse a la infección. Eso por hablar de un aspecto. Otro aspecto que debemos recordar es que en esta época no había anestesia. De ahí sí que literalmente los operaban sin anestesia. Y era doloroso. Sobre todo, como le he dicho, mientras más adulta es la persona, es más, como le diría, trae más complicaciones. Y eso lo sabían los hermanos de Dina. Entonces ellos se circuncidan y ellos estaban alegres, no por la operación, ni por la infección que muchos de ellos seguramente contrajeron y que tenían que sobreponerse a esa infección que les provocaba temperaturas y todo lo que una infección provoca, sino alegres porque pasado ese momento difícil, ellos sabían que podían casarse con las hijas de ellos, y lo más importante era la alianza económica. Quizás algunos hasta ya habían puesto el ojo en alguna joven, en alguna señorita de la familia de Jacob, porque como más adelante lo veremos, y ya se lo he dicho, y creo que en una ocasión hasta leímos el pasaje de Génesis donde dice que Jacob tuvo hijos e hijas, es decir, que no solo tenía a Dina, tenía otras hijas. Entonces, si eran tan hermosas como aparentemente era Dina, algunos felices porque decían, bueno, vale la pena aguantar esto, con tal pues de tener esa reina que anda por ahí, ¿no? Lo que no sabían era lo que Simeón y Leví habían planeado. Simeón y Leví
eran hermanos de Dina, de padre y madre. Porque Dina era hija de Jacob, de Lea, y Simeón y Leví también eran hijos de Lea. Era su hermana, de padre y madre. Entonces, ellos esperaron el tercer día. Y ahí es donde yo les digo la diferencia con hoy, porque la circuncisión hoy es una operación que si hoy se la hacen, mañana usted ya sale y puede regresar a su casa. Pero aquí, como las condiciones eran otras, ellos sabían que al tercer día era cuando el dolor iba a ser mayor. Más no por la infección, no por la operación, perdón, sino por la infección, por la fiebre, porque ellos iban a estar imposibilitados de poder defenderse, de pelear. Entonces, al tercer día dicen que ellos tomaron sus espadas y fueron a la ciudad de Siquén y comenzaron a matar uno a todos los hombres, porque dice que los encontraron desprevenidos. Jamás se lo imaginaron, porque Hamor había dicho, ellos son amigos. Y también porque ellos, al igual que su padre, eran expertos en el engaño. Los engañaron. Y encuentran a Hamor, el fundador de la ciudad, que era como el rey, ¿no? Y lo matan. Y encuentran a Siquén, el que había violado a su hermana, y le dice, así queríamos hallarte. Y entre los dos lo atraviesan con la espada y lo matan. Y dice que tomaron a su hermana. Por eso yo le decía que no era que Siquén había violado a Dina y Dina había regresado llorando a casa. La violó y la secuestró. O sea, la tenía en su casa él. Entonces, él la va a pedir en matrimonio, pero ya la tiene. Entonces dice que la toman, la rescatan y se la llevan. Y cuando llegan, ahora, aquí usted quizás estará pensando, bueno, ¿y cómo fue? Vaya, entendemos lo de la circuncisión, que ellos estaban adoloridos, pero ¿cómo es que pudieron contra una ciudad? Porque ahí dice que entraron a la ciudad. Pero recuerde, aquí estamos aproximadamente en el año, más o menos 2000 años antes de Cristo, 2075 años por ahí antes de Cristo. Entonces, lo que aquí se llamaba ciudad, como lo he explicado en otras ocasiones, es lo que hoy nosotros llamaríamos un caserío. Es decir, que no era que vivían miles ahí, sino que era cientos de personas. Era un clan más que otra cosa, que habían formado su caserío, y a eso era lo que se le llamaba ciudad en la época. Por eso es que entre dos pudieron matar a todos. Pero cuando ellos regresan, les dicen a sus hermanos, vaya, ya se acabaron, ya no existe, así que matamos a todos los hombres. Entonces, ellos salen, los otros hermanos, los otros 10, bueno, 9, porque en esa época José estaba muy, muy pequeño, era un niño, y seguramente él no fue, pero van los mayores, y entonces dice que van a saquear la ciudad, se robaron todo, tomaron a las mujeres de ellos, tomaron a los niños de ellos, claro, no para casarse con ellas, sino que para hacerlos esclavos. Los niños esclavos y las niñas o las mujeres esclavas. Y se robaron todo y todo quedó destruido. Cuando Jacob se enteró, dice el versículo 30, que les dijo a Simeón y a Leví, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me van a matar a mí y a ustedes y a mi familia. Pues tenemos muy pocos hombres. Y era cierto. Al lado de lo que eran esos pueblos primitivos, pero muy guerreros, Jacob estaba en desventaja. Y el dolor que a Jacob le causó esto, él nunca lo olvidó. Porque usted verá que lo veremos envejecer, y cuando él ya está en su lecho de muerte y que bendice a cada uno de sus hijos, él se niega a bendecir a Simeón
y a Leví, porque les dice que ellos habían actuado sangrientamente, que habían sido muy violentos. ¿Y qué es la respuesta que ellos le dan? Versículo 31, ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Fíjense, ellos tienen razón en el sentido que nadie debe tratar a ninguna mujer, y mucho menos si es menor de edad, como un objeto, como lo había hecho Siquem. No podía abusar de ella, no era posible. Pero aquí viene el punto, que hay una diferencia entre lo que es justicia y lo que es venganza. Ellos lo que habían hecho era vengarse, no establecer justicia. La diferencia entre la justicia y la venganza es que la justicia, como su nombre lo dice, es dar a cada persona lo que se merece, pero de una manera proporcional. No se trata de destruir a la persona, no se trata de humillarla. Por eso, mucho más adelante, cuando el Señor, a través de Moisés, da la ley y dice que uno de los castigos que se pueden aplicar por faltas que se cometían eran los azotes. Pero el Señor decía esto: nunca se castigará a una persona con más de 40 azotes. El máximo era 40, 41 ya no se podía. Y dice el Señor, porque no se trata de humillar a la persona, se trata de corregirla. No podía llevarse el castigo a un extremo donde la persona era ya lastimada. Entonces, la justicia lo que busca es la corrección del ofensor. O si queremos ponerlo en otros términos, el establecer justicia lo que busca es el arrepentimiento del ofensor. Pero la venganza es simplemente una revancha. La venganza opera sobre la ira del ser humano. Y por eso es que no tiene límite. No tiene límite. Es lo que ellos hicieron. El ofensor era uno, pero ellos destruyen a toda la ciudad. Se roban todo lo que tenían. A las mujeres las hicieron esclavas, a los niños los hicieron esclavos. Su riqueza aumentó más de lo que ya tenían. Pero eso era excesivo. Era demasiado. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a ser cuidadosos, porque si de la justicia pasamos a la venganza, el problema es que la venganza es una semilla que sembramos y de la cual vamos a recibir las consecuencias tarde o temprano. Y le digo algo: descendientes de Siquem son los que después usted va a encontrar en el libro de Josué. Incluso se encuentran ya en Deuteronomio. Y se les da el nombre de heveos. Como que era una parte de la familia de Siquem los que habían ido a asentarse, a fundar esa ciudad. O a lo mejor no había algunos miembros de la familia ese día. Y sobrevivieron y se multiplicaron y llegaron a ser el pueblo heveo, que se va a convertir exactamente como lo dice aquí Jacob. O sea, Jacob la vio venir. De ahora en adelante, los cananeos y los fereceos, porque para él los heveos ya estaban eliminados, pero los amigos de ellos, los cananeos, los fereceos, habitantes de ese lugar, me van a odiar. Lo que él no sabía es que habían heveos sobrevivientes y que luego van a formar el pueblo heveo
Y exactamente como él lo dijo, me van a odiar, y odiaron a Israel. Fueron enemigos de Israel, los combatieron. Claro, eso fue siglos después. Pero como todo lo que se siembra, se cosecha. Llegará el momento cuando nuestras acciones desmedidas traerán su justa recompensa. Por ello, en el pasaje, cuando la ley de Moisés decía, ojo por ojo, diente por diente, moretón por moretón, fractura por fractura. Fíjense, no es como algunos lo han entendido. De decir, no, si la Biblia dice que si a mí me dejan morado un ojo, yo tengo derecho también a hacerle lo mismo a mi contrincante. O si él me rompe un diente, yo también la Biblia dice que tengo que romperle un diente a él. No era ese el sentido. El sentido era el principio de justicia. Entonces decía, si te rompió un diente, no debes ir más que de romperle un diente a él. O sea, porque hay gente que dice, bueno, a mí me rompió un diente, yo le voy a bajar las 4 muelas. Eso ya no es justicia. Eso ya es venganza. Ahí estoy hablando de la ley de Moisés. Pero si hablamos del Evangelio, cuando el Señor Jesús aparece, ahí todo cambia. Porque Él dice, el que te golpea en una mejilla, vuélvele la otra. Ahí se pone peor la cosa, ¿verdad? O sea, porque si el hombre dice, difícilmente acepta el dando y dando, difícilmente lo acepta. Siempre quiere devolver más, y eso ya no es justicia, eso es venganza. Porque ya no está buscando la conversión de la persona, ya no está buscando, ¿cómo le diría? La redención del ofensor. Está buscando su destrucción o su humillación. Pero eso no es el propósito de Dios. Por eso es que cuando Jesús ya adopta la actitud de la no resistencia, y Él dice, al que te golpee una mejilla, vuélvele la otra. ¿Por qué? Porque entonces, claro, usted dice, sé que si yo pongo la otra mejilla me va a golpear. Claro que lo golpee por segunda vez. ¿Y entonces qué voy a hacer? Ponga la otra. ¿Y me va a seguir dando? Sí, es posible. Que lo que iba a ser una cachetada inicial y que él esperaba que usted iba a saltar sobre él para un acto de violencia. Pero como usted pone la otra mejilla, le da 2, 3, 4, 5 golpes. Pero algo va a suceder ahí. Porque cuando esa persona note que usted no responde, no reacciona, esa persona va a comenzar a caer en la cuenta que está haciendo algo injusto. Entonces se detendrá, no le va a golpear más. Y no porque usted le amenace o porque usted tome actitudes de venganza, sino que porque usted lo está redimiendo, le está mostrando que su actuación es injusta, entonces Él la corregirá. Eso es hacer justicia. Claro, para eso se necesita ser cristiano. Porque si usted dice, ay, eso sí que a mí, hermano, si es que si usted me hubiera conocido en el mundo, bueno, gracias a Dios que no, ¿verdad? Porque si no me hubiera pegado. Pero si usted dice, no, eso está difícil, y eso ¿quién lo puede lograr? Yo le digo, tiene razón, y lo logran solamente los cristianos. Entonces, el pasaje nos enseña eso. Ellos dijeron, íbamos a dejar que tratara a nuestra hermana como una prostituta. Tenían razón, no era justo. Hay que buscar lo justo, pero no la venganza. Entonces, hablando de ese aspecto del abuso sexual, uno tiene que buscar justicia. Venganza sería que usted dijera, no, que andar con la fiscalía y todo eso es pura mentira. Yo voy a contratar ahí unos 4 matones. Yo conozco por ahí a alguien que por $50 despacha a cualquiera. Y que se deshagan de este. Eso no es justicia, eso es venganza. Y eso se va a regresar sobre usted.
¿Cuándo? Uno no sabe, pero que regresará, regresará. Entonces, lo que se debe buscar es la conversión de la persona que hizo el mal. Ahora, esto, claro, se aplica no solo al tema del abuso sexual, que es el que explícitamente aquí se habla, sino que a cualquier otro tipo de conflicto que podamos tener. Busquemos lo que es justo, no la venganza. No tratemos de acabarnos a una persona. No digamos, no, esta persona ya va a saber quién soy, yo me lo voy a acabar. No. Sálvelo, ayúdelo o ayúdela. ¿Y cómo? Buscando justicia. Cada caso es diferente. Pero el punto es no ir más allá a algo que va a humillar a la persona, a algo que rebajará o destruirá su dignidad, sino que a algo que lleve a esa persona a un reconocimiento que lo que hizo es incorrecto y que debe corregirlo. Ellos no tuvieron oportunidad de corregir nada, porque cuando sintieron ya los estaban matando. Pero como cristianos nosotros somos llamados a dar a las personas la oportunidad de venir a un arrepentimiento genuino. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.